Bienvenidos, señoras y señores, a este tiempo de voces, aquí en Canal Saber, este espacio en el que nos encontramos con personalidades del mundo de la cultura y también de la gestión cultural. Hoy Voces pone su foco en el español, al hilo del último anuario del Instituto Cervantes, que aporta algunos datos significativos que vienen a reafirmar la tendencia de crecimiento de las últimas décadas, especialmente de los últimos años, la envergadura del español en la actualidad. Con casi 500 millones de personas es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes y la tercera lengua en su cómputo global al sumar el dominio nativo, la competencia limitada y los estudiantes del español en torno a los 600 millones. Es también la tercera lengua más usada en Internet. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros al profesor Carlos Leáñez Aristinuño, profesor universitario venezolano, creador de las cátedras La Guerra de los Idiomas y Lengua, Ciudadanía y Nación hispanohablante en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, conferenciante internacional, articulista del mundo, asesor en lenguas y en liderazgo. Su importante intervención en el documental Hispanoamérica de López Linares lo ha convertido en una de las voces hispanistas de referencia y más difundidas del momento. Profesor, bienvenido a Canal Saber. Caramba, estoy abrumado, José María. Muchas gracias por tu presentación. El currículum lo ha construido usted. Nosotros hemos hecho un relato muy somero, muy breve de lógicamente, una trayectoria académica, científica y profesional mucho más extensa. Usted habla de la lengua española como factor del poder mundial. Está realizando una gira como conferenciante que le está llevando a numerosas ciudades de España, en la que ya constata el regreso del bloque hispánico como potencia mundial, y es un fenómeno que de alguna forma, profesor, los propios hispanohablantes no estamos percibiendo en su extensión, en su intensidad. Totalmente. Realmente los hispanohablantes y la prensa en general hispanohablante suele tener ojos para la grieta, para lo negativo, para lo centrífugo. Entonces pone mucho el ojo en lo que son micronacionalismos lingüísticos o micronacionalismos indigenistas, y no se da cuenta que la dimensión cuantitativa y cualitativa del español es algo absolutamente mayúsculo, algo gigantesco. El español, como tú bien asomas en las cifras que trajiste, es una de las 3 megalenguas del mundo. En el mundo hay 7.000 lenguas. Y solo hay 3 megalenguas, y esas megalenguas son el chino mandarín, el inglés y el español. Y nosotros los hispanohablantes no nos damos cuenta de lo que tenemos entre manos. Nosotros tenemos entre manos una lengua que, en la medida en que nosotros le demos unas coordenadas político-jurídicas que la cohesionen un poco más y que nos lleven a actuar de manera en un concierto más intenso, va a hacer emerger un nuevo poder político. Pero mientras eso no ocurre, está ocurriendo lo siguiente. En el universo hispanohablante, actualmente, tenemos una cantidad de intercambios que no están siendo mensurados. ¿A qué me refiero? Nosotros los hispanohablantes habíamos sido separados, básicamente a partir de 1824, de una manera muy neta, cuando concluye la batalla de Ayacucho en América. Habíamos sido separados y habíamos sido disgregados en muchos países, con muchas barreras arancelarias, muchas barreras comerciales, muchas barreras políticas, mucha distancia geográfica. Y eso, sin embargo, no produjo lo que se temía, que es que el español se fragmentara en muchas lenguas. Eso no ocurrió. El español se mantuvo. Y ha ocurrido otra cosa que la gente no se da cuenta, que es que ha emergido una nueva realidad. Nosotros, tú y yo, pertenecemos a una nueva humanidad. ¿A qué me refiero yo con esto?
Tú y yo, cuando éramos chicos, vivíamos en un universo exclusivamente físico. Actualmente vivimos en un universo físico y en un universo virtual también. El 70% de los hispanohablantes tiene acceso a ese universo virtual y pasa en él aproximadamente 7 horas al día. Esto nos da la medida del fenómeno siguiente. Es verdad que estamos separados por geografía e instancias político-jurídicas, pero en el ciberespacio estamos coincidiendo. El ciberespacio anula el espacio físico, y al no haber lengua diferente y cultura compartida, nuestra comunidad, que es algo absolutamente tangible, se pone de una manera, se evidencia en lo que está ocurriendo. Los hispanohablantes actualmente estamos intercambiando entre nosotros como nunca antes, nunca. Los volúmenes nosotros somos ya la tercera lengua en Internet, en las redes sociales, en inteligencia artificial, en una cantidad de factores que podemos detallar más adelante. Y estamos entonces generando, sin que esto sea mensurado, unos intercambios que nos están cohesionando y que están generando, que van a ir generando, pienso yo, de manera muy tangible y próxima, una demanda de institucionalidad distinta a lo que actualmente ocurre. ¿Por qué nosotros, siendo tanto, vamos siendo tan poco? Porque a las clases dirigentes, los políticos, empresarios, etcétera, este tema suele no interesarles demasiado o no lo perciben mucho. Pero en la medida en que hay una demanda de abajo hacia arriba, en la medida en que nosotros intercambiemos sobremanera entre nosotros y se comienza a generar esta demanda, las instancias dirigentes van a tener que tomar en cuenta el emergente factor hispánico. Y ese factor hispánico, en la medida que nosotros lo hagamos operativo, que lo pongamos a funcionar en torno a objetivos concretos y transversales, nosotros nos vamos a dar cuenta que cualquier cosa que pidan 500 millones de personas, sencillamente hay que hacerlo. Y voy a ponerte un ejemplo absolutamente neto de esto. Hace 10, 15, 20 años, no recuerdo con precisión, creo que alrededor de 20 años, los tecnócratas de algún lugar del mundo, de cuyo nombre no quiero acordarme, decidieron que las ñes no debían aparecer en los teclados de los ordenadores. Porque, bueno, para generar ordenadores más estándares y abaratar pues, el coste final del ordenador. Bueno, ese razonamiento, que quizá podía ser impecable, mejor dicho, en una lógica comercial, recibió una resistencia cultural asombrosa. Porque es que la ñ es nuestro emblema, es nuestra letra querida, es la letra que nos es única, es un emblema identitario. Y dijimos, pero ¿cómo es eso que nosotros vamos a estar recibiendo en nuestros territorios hispanohablantes una máquina que no va a ostentar la ñ? Y la cosa fue de tal magnitud, desde el hombre de a pie hasta el más encumbrado dirigente, que sencillamente la ñ todavía permanece en nuestros teclados, porque sencillamente los fabricantes de ordenadores o de cualquier cosa no se van a privar de un mercado de 500 millones de personas. Entonces, yo pienso que en la medida que nosotros tomemos conciencia del costo de oportunidad que implica el no hacer cosas juntos, comenzaremos a hacer cosas juntos. Y en la medida en que veamos que esas cosas que hacemos juntos van teniendo efectivamente resultados, tendremos cada vez más ganas de hacer más cosas juntos. Y eso va a generar un círculo virtuoso. Esto apenas está empezando. A mí me parece que esto es ya a nivel físico, ya no a nivel ciberespacial, ya es tangible en la ciudad de Madrid. Cuando uno se pasea por Madrid, uno se da cuenta de que allí están todos los acentos de la hispanidad. Todos los acentos de América, todos los acentos de España convergen allí. Y allí en Madrid se está generando una nueva cultura, una cultura panhispánica.
yo te garantizo que dentro de 15 años el acento madrileño habrá cambiado, el léxico madrileño habrá cambiado, porque se está forjando algo que prefigura una hispanidad global en Madrid. Y esa hispanidad global también está desplegándose en el ciberespacio. Pero tenemos dos puntos para mí esenciales. Bueno, mucho más el ciberespacio, que es mundial, pero Madrid ya lo prefigura en el universo físico. Esa posición de hegemonía del español contrasta con la posición geoestratégica. De alguna forma, el español, lo hispano, el bloque cultural, el bloque político, no tiene en el ámbito político, en el ámbito geoestratégico, la posición que le correspondería por la potencia y por la importancia y por la relevancia que cultural y lingüísticamente ya posee. Absolutamente, tienes toda la razón. Y la pregunta es ¿por qué ocurre eso, ¿no? Yo tenía una materia en Venezuela que se llamaba la guerra de los idiomas, ¿no? Y una cosa esencial es que detrás de cada idioma y detrás de cada bloque histórico-cultural hay una representación colectiva, ¿no? Los colectivos tienen una imagen de sí mismos, así como los individuos tienen una imagen de sí mismos. Y lamentablemente la autorrepresentación colectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos, los hispanos en general, es más bien negativa. O suele ser más bien negativa. O es lo suficientemente negativa como para que no comience a pasar más rápido lo que tiene que pasar. ¿A qué me refiero yo con esto? Nos consideramos atrasados, nos consideramos a veces crueles, nos consideramos incapaces de grandeza, y esto es completamente desmentido por la historia. Y justamente ¿de qué se trata la guerra cultural? La guerra cultural se trata de básicamente omitir los 300 años en que los hispanos vivieron juntos, y porque si volcáramos la mirada hacia esos 300 años, nos daríamos cuenta que son los años de mayor esplendor. Vamos a entender algo que es importante para los españoles y para los hispanoamericanos entender. España fue un imperio generador, no un imperio depredador. ¿Por qué fue un imperio generador? Porque fue a América a entregar a su Dios, que era lo máximo que tenía en la concepción de la época. Fue a entregar a su Dios. Fue a América a entregar su sangre mediante el mestizaje. Fue a América a fundar ciudades, no pueblitos portuarios para explotar la tierra y salir corriendo, sino ciudades puerto adentro. Y con esas ciudades trajo todo el Renacimiento, toda la civilización occidental, toda la tecnología, en la transferencia más masiva de conocimientos y tecnología que haya habido en la historia de la humanidad, y más rápida. Gracias a eso, por ejemplo, por darte un dato, la productividad de la tierra, gracias al arado, se multiplicó por 20. En América había una situación de déficit calórico importante, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros nos demos cuenta de que nosotros hicimos portentos cuando estábamos juntos, también nos daremos, eso será otro factor que nos hará ver el que nosotros, digamos, estamos siendo objeto y objetivo de fuerzas que desean que sigamos separados, que desean que sigamos pensando negativamente en torno a nuestro, que desean seguir escribiendo nuestra historia, que desean seguir poniendo espejos deformantes ante nuestras figuras, y que no nos demos cuenta de que somos capaces de grandeza, de empresas gigantescas y de empresas, por cierto, en donde la humanidad toda es incluida. Entonces, bueno, mira, nosotros, a pesar de tener todo para arrancar, necesitamos desmontar una autoestima lesionada. Nosotros tenemos una autoestima lesionada. En América, básicamente, la lesión de la autoestima opera por la figura de la víctima. Nos consideramos víctimas, ¿no? Y la víctima no tiene poder de autotransformación. Y la víctima vive en el resentimiento, que es una emoción muy negativa. En la península ocurre que suelen muchas personas verse como victimarios. Y claro, el victimario vive en la vergüenza,
Entonces, por ejemplo, nada que celebrar el 12 de octubre, claro. Si uno está metido en esa onda, pues no hay nada que celebrar. Pues yo vengo a decir que al contrario, es decir, España fundó en América una nueva civilización, la civilización hispánica. Y la civilización hispánica es, a nivel civilizacional, la gran alternativa al mundo, a un mundo totalitario que vendría abanderado por China, a un mundo extremadamente competitivo y sin piedad que viene abanderada por el mundo anglo, un mundo darwinista, en cierta forma, en lo social. Un mundo no fanático, como a veces pareciera ser lo que viene del Islam hasta ahora. Nosotros somos una civilización equilibrada entre el individuo y el colectivo, entre las razones económicas y las razones éticas. Y esa civilización fue derrotada a comienzos del siglo XIX en las llamadas guerras de independencia de América. E Inglaterra se puso a la vanguardia de la civilización occidental. Ahora, esa vanguardia no es eterna. Esa vanguardia no es eterna. Y nosotros, los hispanos, tenemos que estar preparados para una retoma con la integridad de nuestro ser y con la integridad de nuestra historia, para a partir de lo que los 550 millones de personas que tenemos para apalancarnos, conseguir un lugar en el mundo en donde ya no nos dicten la historia, sino que nosotros podamos escribir nuestra propia historia y cantar en el coro de la humanidad desde nuestra propia voz. Ese proceso de automortificación, de constante resignificación de lo que representa lo hispano en la historia, avanza con distintas estrategias. ¿Qué opina usted del proceso de la llamada descolonización de los museos? Bueno, me parece de nuevo un absurdo, porque es que nosotros nunca fuimos colonia. Vamos a entender lo siguiente. No se puede descolonizar algo con respecto a América, porque nosotros jamás fuimos colonia. Nosotros éramos provincias de España, así como las provincias propias de la península. Éramos provincias y éramos vasallos del rey, como los vasallos del rey aquí en la península. Entonces, lo que pasa es que se nos quiere meter en un esquema imperialista del siglo XIX que no existía en las mentes que forjaron el imperio. El imperio lo que buscaba era forjar nuevas provincias, nuevos reinos. Entonces, esa es una consideración absurda y que lo que persigue es... Sí, para mí esta persona objetiva o subjetivamente son agentes que actúan en contra de los intereses de la civilización hispánica, que debe, digamos, prevalecer a este tipo de consideraciones. No fuimos nunca colonia, jamás. Y quiero apuntar lo siguiente, José María. Venezuela, repito, Venezuela no era de España, Venezuela era España. Colombia no era de España, Colombia era España, Argentina, Nosotros, los hispanohablantes, vamos siendo, por ahora, los restos de un galeón que estalló a comienzos del siglo XIX. Y absurdamente vivimos aferrados a un pedazo de galeón que se llama Argentina, que se llama México, que se llama Nicaragua, que se llama España. Porque la propia España es otro de los pedazos de ese galeón. A nosotros lo que nos toca es reconstruir ese galeón, pero no con ideas locas, sino de abajo hacia arriba con intercambios ingentes que ya están ocurriendo. Esos intercambios ingentes, con naturalidad, van a llevarnos a un nuevo tejido jurídico-político en el cual el dinamismo de nuestra comunidad, una vez recobrada la autoestima, va a generar cuestiones asombrosas. O sea, mira, yo pienso que nuestro presente actual es mucho menos malo de lo que nos cuentan. Yo diría que es un presente luminoso por la serie de cosas que yo detecto, pero el futuro es radiante. Solo depende, que no es poca cosa, de que sepamos reconectar con nuestra grandeza, que se dio mientras estábamos unidos, mientras todos éramos parte
de un solo país. Nuestro país, y esto yo quisiera decírselo a todos los hispanos y a los españoles en particular, es que ustedes creen que España es España, ¿no? España se acabó hace 200 años y hay que volver a construirla. Y la podemos construir bajo el hilo conductor de esta lengua maravillosa. José María, yo nací a 8.000 kilómetros de este punto en el que estamos hablando. Y tú me estás entendiendo perfectamente. Eso es un milagro. Y no solo eso, tú y yo salimos y nos ponemos a caminar y nos contamos chistes y pedimos comida y queremos divertirnos. Y tenemos no solamente el idioma, sino una manera de encontrarnos culturalmente que es absolutamente extraordinaria. Yo quiero traer a colación algo aquí. Yo viví en Alemania 3 años y con frecuencia, y prácticamente todos los días iba al comedor universitario. Cuando salía con la bandeja y la comida, yo podía o sentarme en las mesas atomizadas, que eran todas de alemanes, o bien sentarme en una gran mesa, que eran unas mesas yuxtapuestas, una al lado de la otra, pegadas, y donde la gente se estaba riendo, tocándose, dando muestras de afecto, con una gran alegría. ¿Y quiénes eran los integrantes de esa mesa? Españoles, argentinos, uruguayos, venezolanos, mexicanos, porque cuando nosotros estamos en un ambiente radicalmente ajeno como el alemán, nos damos cuenta de que nosotros somos suficientemente parecidos entre nosotros y suficientemente distintos de los otros. O sea, nuestra comunidad no es artificial, nosotros somos familia, pero tenemos que retomar el hilo y tenemos que conocernos mejor. Pues este proceso de superación de los complejos atávicos usted lo explica muy bien, con mucha pedagogía, recurriendo al concepto de la anagnesis, ¿no? Cuando la rana se da cuenta de que es un príncipe. Totalmente, totalmente. Mira, voy a contar esto en beneficio de tus oyentes, que creo que es algo muy revelador. Había una vez un león que fue abandonado insólitamente en medio de un rebaño de ovejas. Y bueno, él creció entre ovejas y por lo tanto creía que era oveja, ¿no? Y balaba, etcétera, etcétera, y se comportaba como oveja y era temeroso como todas las ovejas. Llega un día en que un león divisa el rebaño y se lanza al ataque, las ovejas comienzan a correr y de repente él ve que entre las ovejas hay un león y se indigna porque ve que el león está en actitud de oveja. Lo agarra por el cuello, lo lleva ante un espejo de agua, le pone la cara o el hocico pues, de frente al agua y entonces quien se cree oveja se queda atónito, ¿no? Pero como es tan oveja, tiene la actitud tan ovejuna, lo único que atina a exclamar es ¡bah! Porque no sabe rugir. Entonces, el resto del día es este león enseñándole al otro a que ruja. Al final del día, este león vuelve a rugir y se da cuenta de que es un león que había vivido en una alucinación. Entonces, la anagnórisis es, como figura dentro de una estructura narrativa, es el momento en el cual un personaje se da cuenta de que él no es lo que él creía que era, sino otra cosa. Y contacta entonces una serie de factores y se pone en camino hacia una nueva existencia. La historia del patito feo, es la historia del sapo que se vuelve príncipe, del mendigo que se vuelve rey. Es decir, las narrativas están llenas de momentos como ese. Yo pienso que el momento de anagnórisis está en curso actualmente y comenzó claramente en España con un parteaguas que fue Imperiofobia de María Elvira Roca Barea. Me parece que estamos entrando actualmente en otro momento de anagnórisis, que es la película Hispanoamérica de José Luis López Linares, que es una película que invito a todos a que la vean, porque cuando uno sale de esa película, la gente sale y sale como que le han cambiado una serie de coordenadas y caramba, con ese cambio se sienten mejor, porque
Sucede que no son unos miserables, sino fueron a fundar y a entregarse al máximo. Fue una empresa humana, no fue una empresa de ángeles, pero siempre hubo la voluntad de corrección, de progreso, de ir plus ultra, de ir siempre más allá. Entonces, mira, yo pienso que la anagnórisis está en curso, pienso que España está siendo abanderada de ese proceso, pienso que en América también está ocurriendo, claramente en México, bastante en Venezuela, que es un país muy necesitado de anagnórisis, por cierto, Argentina, etc. Y en la medida en que esto vaya agarrando cuerpo, sencillamente habremos terminado de desmontar el factor subjetivo, porque ya nosotros tenemos la gran masa, 500 millones de personas, una lengua que nos une, el español, y tenemos el ciberterritorio, que son los tres factores de poder. Ahora falta el factor subjetivo, que es que nosotros nos consideremos merecedores de un lugar significativo en el mundo. Y bueno, estamos en la construcción de esa imagen. A mí me parece que es esencial, no solamente para los pueblos de habla española, sino para los individuos. Mira, José María, yo cuando era pequeño, llegué a Ginebra, Suiza, la muy calvinista ciudad de Ginebra. Y yo estaba furioso porque me habían sacado de Venezuela. Y llego el primer día de clase y me encuentro que la maestra está pasando lista. No hablaba yo francés en lo más mínimo. La maestra está pasando lista y de repente una sonoridad me dice, este habla español. Entonces me le acerco en el recreo y me doy cuenta de que no solo hablaba español, sino que era español. Entonces, ¿sabes lo que le dije? Pide perdón. Pobre muchacho me mira atónito, como quien mira a un poseso. Y en efecto, yo estaba poseso por la leyenda negra. Es decir, es algo que se respira, que se destila en Hispanoamérica. Pide perdón. Menos mal que Bolívar los expulsó. ¿Por qué ustedes hicieron tantas atrocidades? Claro, el fin de semana siguiente a ese fenómeno que te cuento, vamos a misa y vamos a misa en una parroquia hispánica, pues que la misa era en español. Y cuando llegamos a esa misa, nos encontramos con que la mitad de los que están allí son españoles y que cantaban muy bonito y nos volvimos amigos de ellos. Y yo comencé a darme cuenta de que los españoles no eran unos monstruos. Y me puse a estudiar y me puse a entender que los dos factores fundamentales de una cultura pasan por sus creencias que estructuran toda su ética y su norte de sentido, que son las religiones, y nosotros somos esencialmente católicos, y hablamos español, que es una ordenación del mundo. Y estamos imbuidos en todo lo que eso implica como manera de tocarse, manera de mirarse. Entonces sucede que los españoles, que yo, mientras vivía en Venezuela, los consideraba monstruos, como niños, bueno, fueron mis compañeros de estancia en Ginebra que me ayudaron a sobrellevar ese momento. A nosotros nos toca conocernos mejor, no nos conocemos. En España no se conoce América y en América España es mal conocida. Entonces, en la medida que nosotros nos conozcamos, que vayamos a esa mesa que yo te describí en Alemania y estemos juntos, nos vamos a dar cuenta que nosotros, de verdad, estamos empeñados en ver diferencias entre nosotros, pero el denominador común es mucho mayor. Yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense, ustedes creen que nosotros somos muy distintos a los argentinos, ¿verdad? Sí. Y a los mexicanos, sí, claro. Bueno, imagínense que están en la calle de Pekín y todo es chino, todo está rotulado en China, todo el mundo está hablando mandarín y de repente ven ustedes pasando unos mexicanos que están hablando español entre ellos y que son los que pueden ayudarlos a salir de un problema X en el que están ustedes por no hablar mandarín. Allí tú te vas a dar cuenta de que ese es tu semejante y tu hermano más próximo. Entonces, bueno, básicamente creo yo que, mira, yo soy muy optimista, José María, porque la globalización está acelerando todos los procesos. La globalización está desenclavando el mundo de una manera absoluta
Y eso tiene unos lados positivos y unos lados menos positivos. Yo estoy absolutamente convencido de que las pequeñas culturas y los pequeños pueblos y los pequeños estados que creen que tienen cierta autonomía, van a vivir cada vez más sometidos y van a ser cada vez más uniformes. Y solo los que sean bloques grandes, que tengan cierta capacidad de soberanía real y autonomía, podrán acompasar y acompañar a la globalización, pero desde su especificidad. Porque globalización más especificidad es una llave de prosperidad. Globalización sin especificidad es perder las raíces y eso trae una cantidad de problemas, entre ellos uno que no es menor, el problema político de cohesión social. Hay un aspecto que forma parte de su análisis, de su dialéctica, que me parece muy llamativo, ¿no? La neolengua, el instrumento que tiene el poder para influir en el proceso interpretativo de la realidad. ¿Cómo se está manifestando este fenómeno y cómo puede un ciudadano detectar el uso espurio por parte de los poderes? No hablamos solo del poder político, hablamos del poder en general como concepto. Eso incluye lógicamente el poder económico y el poder que brota, que fluye de otros ámbitos. Wow, qué buena pregunta, José María. Mira, quien denomina, domina. Quien denomina, domina. Vamos a tener eso como noción, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, si tú dices guerra de independencia, refiriéndose a las independencias hispanoamericanas, tú estás asumiendo la rotulación del vencedor. A mí me parece que mucho más descriptivo sería decir guerra de secesión, porque nosotros éramos una nación y esa nación fue desmembrada. A Simón Bolívar, por ejemplo, que fue el gran vencedor de esa gesta, lo llaman libertador. Yo lo llamo fragmentador. Es decir, me parece que es algo que, es decir, los rótulos, la toponimia, por ejemplo, es otro gran ejemplo. Es decir, a mí me sorprende, en España hay una lucha por la toponimia, por el nombre de los lugares, en donde hay otras lenguas aparte del español, que a mí me asombra y que denota una lucha de poder, es una posesión simbólica del territorio, ¿no? En Venezuela también, por cierto, todos los nombres, muchos nombres hispánicos están siendo cambiados por nombres indígenas. Una cosa que, por supuesto, el poder dice una cosa y la gente dice otra. Ahora, vamos a ver, para que la neolengua tenga éxito, es importante desarmar a la ciudadanía de una plenitud lingüística. Cuando el ciudadano tiene un dominio precario de la lengua, cuando el ciudadano tiene una comprensión de lectura precaria, cuando el ciudadano no tiene una concatenación lógica argumentativa, es incapaz de generar una concatenación lógica argumentativa, el ciudadano deja de ser ciudadano y pasa a ser un objeto, un rebaño, manipulable. En este sentido, la enseñanza de la lengua española en todas las aulas de cualquier país hispanohablante debe poder transmitir comprensión de lectura plena y capacidad de escribir. ¿Por qué la escritura es importante? Porque uno piensa porque escribe. Es decir, tú dirás, ¿cómo es eso? No, es decir, el rigor del pensamiento solo pasa por la escritura. Uno cuando está hablando, una cosa lo lleva a la otra y los vínculos lógicos no son analizados a plenitud y uno va saltando del timbo al tambo. En cambio, cuando uno escribe, el rigor que implica la escritura te lleva a un pensamiento claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en países como Venezuela, para mencionar mi país de origen, la lengua ha sido completamente desmontada. ¿Cómo? Los políticos del régimen hablan de una manera soez, muy vulgar, y con ello modelan una ciudadanía que también va a copiar ese registro soez y vulgar
en contextos en donde normalmente no se vehiculaba ese registro. ¿Y qué persigue eso? Porque el hablar soez, el hablar vulgar, puede tener un sitio. Pero cuando yo lo llevo a un sitio que no le corresponde, por ejemplo, un debate académico, por ejemplo, una toma de palabra en la Cámara de Diputados, etc., yo lo que estoy persiguiendo es decirle al ciudadano, habla como te dé la gana. Pero al hablar como te da la gana, como a ti te da la gana, tú en realidad lo que estás haciendo es hablar con un vocabulario muy exiguo y con unas exigencias lógicas cuasi inexistentes. Y el poder, que sigue manipulándote, hace que tú no seas capaz de generar un contradiscurso ni de desmontar el discurso del poder. Entonces, lo más subversivo que hay y lo más democrático que hay es poner al ciudadano en un dominio pleno de su lengua. Es decir, que sepa, que tenga plena comprensión de lectura y que sepa escribir de vez en cuando y que sepa argumentar. Nosotros cuando hablamos nos movemos en varios registros. Hay un registro descriptivo, hay un registro argumentativo, hay un registro narrativo. Y cuando estamos entre amigos, en general, lo que solemos es echar cuentos. Nuestro registro es esencialmente narrativo. Pero hay fallos con el discurso argumentativo. Y el discurso argumentativo solo se afina en ámbitos de laboratorio llamados escuela. La escuela es la que te ayuda a argumentar. Y es con el argumento, es el argumento el que me permite a mí disecar la verdadera naturaleza del poder, del discurso del poder, para yo desmontarlo, adherirme a él o generar un contradiscurso. Si yo quiero hombre masa, solo tengo que impedir que la comprensión de lectura avance. ¿Por qué? Porque cuando yo no entiendo lectura y no leo nunca, no aumento mi vocabulario. Hay una cosa que decía Wittgenstein. Decía, los límites de mi mundo son los límites de mi lengua. Nosotros tenemos que entender algo, José María. Nosotros no hablamos de lo que vemos, vemos de lo que hablamos. Es decir, nosotros lo que ve, la realidad, si no tuviésemos la lengua, si yo me metiese en su cerebro y sacase el chip de la lengua, tú te verías súbitamente ante una cantidad de estímulos indiferenciados, inclasificables, con los cuales no podrías tener una relación operativa. Yo vuelvo a introducir el chip de la lengua y tú ves que un árbol es un árbol, que un perro es un perro. Y lo ves, a pesar de que todos los perros del mundo son distintos y todos los árboles del mundo son distintos. Yo tengo que tener los conceptos en la cabeza para poder verlos en la realidad y para ser operativo con la realidad. Y para eso es absolutamente fundamental la expansión del vocabulario. Si yo me quedo solo con el calorcito de los amigos en el bar, pues mira, la cosa puede ser complicada a los efectos de agregar valor también. Es decir, para agregar valor, tú tienes que poder argumentar y crear, y eso es una lengua que requiere cultivo, Nosotros todos hablamos español, y yo digo cariñosamente, sí, español de monte. Pero ese español de monte tiene que ser refinado en un laboratorio llamado escuela. Y por cierto, en el caso de España, la RAE acaba de sacar hace 3 meses, un reporte un poco alarmante sobre el estado de transmisión de la lengua española, de las competencias de comprensión de lectura, escritura y argumentación en las escuelas. Alarmante. Es decir, si nosotros queremos ser siervos, si nosotros queremos no discernir, si nosotros queremos ser colectivos de segunda, bueno, olvidemos la lengua. Nosotros tenemos una lengua además que es un portento, que está plenamente equipada, que está lista para cualquier tarea. Pero tenemos que saber montarnos en ese tractor. Además, una de las grandes fortalezas precisamente es el consenso, ¿no?, que se ha generado en el mundo hispanohablante con la fortaleza y la robustez de los 3 códigos esenciales de cualquier idioma, ¿no?, la gramática, el léxico y la ortografía. Eso es neurálgico, lo que tú señalas. Fíjate tú que hay algo que la gente desconoce o que no valora o que no ve, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española. La Asociación de Academias de la Lengua Española
es un organismo que federa a todas las asociaciones, todas las academias de la lengua, desde España hasta Chile y Argentina. E incluso hay una academia filipina, hay una academia norteamericana de la lengua, y esto es algo maravilloso porque nosotros somos la única gran lengua del mundo que está consensuada en los 3 parámetros básicos, que es la ortografía común, el léxico común y la gramática común. Esto, mira, si tú comenzaras a escribir, por ejemplo, si la ortografía en español fuese divergente en América y en España, eso comenzaría a generar nuevos dialectos, comenzaría a generar, así como ocurrió con el latín a la caída del Imperio Romano. La cohesión que genera una ortografía unida es impresionante. Hay que entender otra cosa, que la gente suele no haber captado todavía ni en América ni aquí. El diccionario de la RAE ya no existe. Ya no se llama Diccionario de la Real Academia Española, se llama Diccionario de la Lengua Española, y su autoría es la de todas las academias. Es un instrumento panhispánico. Y eso prefigura lo que nosotros tenemos que hacer, que hemos hecho con la lengua, en la Asociación de Academias de la Lengua Española. Tenemos que comenzar a hacerlo en todo. En la medida en que todo lo hagamos de una manera panhispánica, tendremos más cohesión, tendremos más volumen, tendremos más apalancamiento y podremos llegar a los objetivos de manera mucho más fácil. Regresando al estudio al que hacíamos referencia, al anuario del Instituto Cervantes, y que esto lógicamente conecta con el gran futuro que aguarda al español. En Estados Unidos, por ejemplo, el español se percibe como el idioma más estudiado en todos los niveles de enseñanza, y un dato que posiblemente a muchos de nuestros espectadores les sorprenda. En el Reino Unido lo consideran la lengua más importante para el futuro. Sí, señor, eso es correcto. Incluso en lo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, de Gran Bretaña, se recomienda, el primer idioma que se recomienda estudiar es el español. Y fíjate, sí, eso es así, es el idioma más estudiado en los Estados Unidos. Después el inglés es el idioma más estudiado en Francia, es muy estudiado en Italia. Mucha gente está aprendiendo español porque la gente que vive fuera de nuestro conjunto sí nos ve como uno. Los que nos ven desde afuera sí nos ven como uno. Nosotros somos los que no nos vemos como uno, que nos vemos como diferentes, ¿no? Pero los que están afuera nos dicen, no, porque ustedes son muy parecidos, entonces ustedes son más bien uno. Entonces, al ver esa gran masa, evidentemente, el aprender español es algo muy importante. Y quiero decir que en el caso de España, por miles de razones, entre otras el turismo. Es decir, el turismo no solamente deja dinero a nivel de hostelería, deja también dinero a nivel de personas que se enamoran de una cultura y comienzan a aprender la lengua. Y te digo por experiencia, yo conozco muchos turistas, vivo en una zona muy turística como Canarias, y es impresionante la cantidad de gente que se va y comienza a tomar clases de español con la promesa de volver, ¿no? Es que, mira, es decir, hay que entender que quien aprende español es como un teléfono que tú levantas y tienes 550 millones de personas con las cuales pueden hablar. A veces la gente no entiende por qué, en general, los hispanos no estamos tan desesperados, ni solemos tener tanto talento como los holandeses aprendiendo inglés. Yo siempre les digo que lo que pasa es que si los holandeses no hablan inglés, pues hablarán nada más con la cuadra en la que viven, con la manzana en la que viven. En cambio nosotros, por el hecho de ser hispanohablantes, nunca nos sentimos solos. Siempre hay un gentío con quien hablar, con quien hacer la fiesta, una cantidad de obras que leer, una cantidad de producciones audiovisuales a las cuales se tiene acceso. Y entonces eso hace que los hispanohablantes no aprendamos demasiado otras lenguas. En cambio, los holandeses, la gente dice, son unos genios. No, no son unos genios. Sencillamente lo necesitan. En cambio, nosotros no lo necesitamos tanto. Hablar una lengua extranjera es algo muy interesante desde el punto de vista cognitivo y lingüístico y cultural, pero siempre desde la autoestima de lo propio. O sea, quiero decirte que yo originalmente soy profesor de idiomas y yo viví en Alemania, yo viví en Francia,
Yo viví en Inglaterra, aprendí las lenguas correspondientes, las enseñé, me encanta el alemán particularmente, pero mi casa es el español. Es decir, yo no amo mi lengua por no conocer otras. Amo mi lengua, entre otras cosas, porque conozco otras. Y al haber deambulado en esas otras áreas culturales, me doy cuenta de que lo mío está sembrado en la civilización hispánica. Te voy a hacer un pequeño inciso. Hubo un momento en que yo viví en Francia 3 meses. Viví en Francia y entre franceses, hablando solo francés. Mi vuelo de regreso pasaba por Madrid. Entonces yo había pasado 3 meses completamente en francés, pensando en francés, haciendo todo en francés. Paso por Madrid y cuando me monto en el tren de Barajas hacia, no me acuerdo qué estación, Nuevo Ministerio, una cosa de esa, o sea, tengo una revelación. Me doy cuenta de que estoy en una situación en la que soy capaz de generar un gran contraste porque estoy viniendo de Francia. Y entonces, al ver cómo la gente en el metro se miraba, cómo las mujeres se maquillaban, la manera de vestirse, todo eso, esto es lo mío. Esto es lo mío. Es decir, la cultura va mucho más allá del idioma. Va mucho más allá del idioma. Por ejemplo, yo hablo francés desde pequeño. Yo voy a un restaurante en París y yo no logro establecer complicidad con el mesero. Aquí la relación con el mesero comienza desde la complicidad. Desde una gratísima complicidad. Entonces, bueno, mira, esos son factores muy sabrosos que yo estimo que deberían permanecer. Yo pienso que las culturas exitosas son aquellas que saben, que tienen un perfil de adaptación y un perfil de continuidad. Nosotros no podemos perder el perfil de continuidad, porque si lo hacemos, bueno, vamos a caer en una orfandad absolutamente innecesaria. El bloque cultural hispano y lingüístico compite con el bloque anglosajón, con el bloque chino, pero también hay una competencia interior por la hegemonía y por el protagonismo, por la influencia, ¿no? En España corremos el riesgo de vernos desplazados por los Estados Unidos. Hay que recordar que estos estudios también prevén que en el año 2060 Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo después de México. En España estamos, en este sentido, desaprovechando oportunidades que nos abocan al riesgo de la irrelevancia en el conjunto del mundo iberoamericano. Bueno, yo pienso que España ha sido siempre digamos, al ser el país hispanohablante con el nivel de vida más alto y al tener la cabeza bastante fuera del agua, digamos, a nivel de supervivencia, ha podido congregar en Madrid una serie de instituciones, como por ejemplo la Asociación de Academias de la Lengua Española, que hace que, digamos, déjame reformulo. Miami era la ciudad que competía con Madrid para ser capital de la hispanidad. Y Madrid, en mi concepto, está comenzando a ganar esa pelea. ¿Por qué? Porque Madrid no es híbrido, Madrid es hispánico, 100%, y nosotros también lo somos. Para que los Estados Unidos se vuelva, como es mi esperanza, un país bicultural y bilingüe, tiene que, en los países de origen de los hispanos que viven en México, haberse cambiado la autorrepresentación negativa. Es decir, a veces, con cierta frecuencia, en la tercera generación, los hispanos, es decir, el primer hispano no olvida su lengua, el segundo la habla, pero no tan bien, y ya el tercero muchas veces toma el camino de irse hacia la cultura anglo. Estoy seguro que eso dejará de ocurrir en la medida en que nuestra autorrepresentación cambie, porque entonces la de ellos, por un efecto de rebote, va a cambiar. Nosotros, es decir, muchas veces lo que ocurre con el mal llamado latino en los Estados Unidos es que se considera como llamado a formar parte de la base de la pirámide de la sociedad a la que llega.
y no instancia dirigente, instancia que entra en todos toda la dinámica de poder en los Estados Unidos. A pesar de todo esto, sin embargo, fíjate que uno se mete en el sitio web de la Casa Blanca y uno le aparece en inglés y hay un botón que dice Spanish. Tú aprietas en ese botón y te aparece los mismos contenidos, todo en español. Y estamos hablando de la primera potencia mundial, por ahora. Entonces, el futuro del español en los Estados Unidos, para mí, y el futuro de la hispanidad en los Estados Unidos, depende para mí sobre todo de México. Es un trabajo que los mexicanos, si tuvieran unas representaciones, modificaran un poquito sus representaciones, se vieran menos víctimas, vieran que lo esencial de su cultura es hispánica, que el virreinato de Nueva España, que fue más grande que Brasil, era una potencia mundial y allí ellos fueron una potencia mundial. En la medida en que ellos dejen de autopercibirse como víctimas y se vean como lo que son fundadores de un pueblo mestizo, va a cambiar la percepción de los mexicanos en los Estados Unidos y van a tener más espíritu de reconquista, aunque sea a nivel cultural, de esos territorios, porque hay que recordar que más de un tercio del territorio actual de los Estados Unidos eran territorios que estaban bajo la corona de España. Sencillamente, de lo que se trata es de, insisto, el tema de las autopercepciones es fundamental. Cuando cambia la autopercepción. Es decir, no se trata tanto de empeñarse en meter 100 institutos Cervantes, eso es una cosa voluntarista. Lo que tenemos es que nosotros, de abajo hacia arriba, ir cambiando esa autorrepresentación sobre la base de que del conocimiento. La obra de España en América, la gente dice, pero es que están construyendo una leyenda rosa. No, no se está construyendo una leyenda rosa. Sencillamente, si uno va a los hechos desnudos y hace una labor comparativa con respecto a lo que era el mundo en ese momento, evidentemente la labor de España, al ser conocida, gana de una manera extraordinaria, contrariamente a lo que ocurre con la cultura anglo. Y perdóname que introduzca este pequeño inciso. La cultura woke, o sea, W-O-K-E, está desmontando el mito de los Estados Unidos y del sueño americano, de una manera muy abrupta y muy acelerada. ¿Qué va a pasar cuando la autorrepresentación de los blancos americanos protestantes deje de ser la de unos plácidos y bonachones colonos que vinieron aterrados a América y que avanzaron lentamente, acosados por unos indígenas salvajes y sanguinarios? Pero perdón, es que la historia real es que esos bonachones no lo eran tanto y generaron ellos sí un genocidio. Y eso ahora está emergiendo y me parece que está generando una crisis de identidad brutal en los Estados Unidos. Y allí el reivindicar a los Estados Unidos como también hispano es una gran oportunidad, porque nuestra cultura no es genocida, es integradora. Entonces allí hay una gran oportunidad. En este desmontaje de lo woke, este desmontaje de lo WASP por lo woke, podemos entrar como cultura integradora, mestiza, y que es capaz de hacer un tejido nuevo y de fundar nuevas realidades como lo hizo España en Hispanoamérica. Y ya para finalizar, profesor, le pido que me diga 3 de sus palabras favoritas en español, o de las más hermosas. Bueno, libélula, chocolate, y me pones en un aprieto con respecto a la tercera, ¿no? Libélula, chocolate, crepúsculo, quizás. La elección ya dice mucho del personaje. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, José María. Me ha encantado, me he sentido muy bien en esta biblioteca, en este contexto aquí en León, y ha sido el entrevistador perfecto, dando pie para que uno suelte su perorata. Muchas gracias de verdad y ojalá que a tus espectadores les quede algo después de esto. Pues esta deliciosa conversación desde el Museo Casa Botines Gaudí en León, con una de las voces más autorizadas, con uno de los analistas más lúcidos y más brillantes en el ámbito del hispanismo. Y con esas 3 palabras, creo que libélula, chocolate y crepúsculo, nos quedamos. Les esperamos
en una próxima oportunidad aquí en Voces en Canal Saber. Entonces, que sean muy felices.